Este video tendría que haber salido hace más de 6 meses y sinceramente pensé que nunca iba a salir. Perdí todo el material que había grabado, una mudanza en el medio, una cirugía bastante complicada, meses de recuperación y en algún punto este proyecto quedó en pausa. Pero hubo algo que nunca dejé de usar todo ese tiempo, esta pequeña Game Boy Pocket. Buena gente, ¿cómo va? ¿Cómo dicen que les va la vida? Bienvenidos a Virgocuada Retro. Yo soy Venom y hoy no vengo exactamente con una review tradicional. De hecho, este video cambió completamente de lo que iba a ser. La gente Highspedido me había mandado este kit de carcasa y pantalla para la Game Boy Pocket, al igual que unas cositas más. La instalé, la grabé, tenía todo el material listo. Y lo perdí todo, pero mientras intentaba rehacerlo me di cuenta de algo. La historia ya no era la pantalla, era todo lo que pasó alrededor de ella. Y lo más frustrante de todo es que este video ya existía, estaba grabado, ya había invertido horas filmándolo. Las tomas de la instalación, las pruebas, los detalles, todo. Y un día simplemente desapareció. Cuando perdés un archivo da bronca. Pero cuando perdés semanas de trabajo es distinto, porque no perdés solamente videos, perdés tiempo, perdés esfuerzo, perdés momentos que ya no podés volver a grabar. Y durante bastante tiempo pensé que este video jamás iba a existir. En paralelo a este proyecto, mi vida estaba en un momento bastante caótico. Una mudanza, los archivos perdidos, discos rígidos que dejaron de funcionar, material que nunca más pude recuperar. Tuve que reconstruir todo desde cero, los logos, plantillas, archivos de edición, incluso la forma en la que trabajo. Y una de las cosas que más me costó de toda esta etapa fue justamente volver a construir. Porque cuando uno ve un video terminado, parece algo simple, pero detrás hay proyectos, plantillas, música, configuraciones, años de trabajo acumulado, y de golpe tuve que empezar a reconstruir gran parte de eso desde cero. Había días donde sentía que avanzaba y otros donde parecía que estaba corriendo en círculos. Y cuando parecía que ya era demasiado, vino la parte más pesada. Hace más de un año venía con un problema de salud bastante serio. Un tumor en el maxilar superior. Estaba con tratamientos, medicamentos, control tras control, y nada terminaba de solucionarlo. Hasta que llegó el momento de pasar por quirófano, una cirugía invasiva y una recuperación larga que incluso hoy continúa. No fue una etapa fácil, ni física ni mentalmente. Y fue en medio de todo eso donde esta consola empezó a significar otra cosa, porque había momentos donde la cabeza simplemente no daba más. Horas reconstruyendo todo frente a la computadora, intentando recuperar proyectos, intentando volver a poner todo en orden. Y de repente necesitaba parar, solo un ratito, 15 minutos. Agarraba la Game Boy, salía afuera, tomaba un poco de aire, me acompañaban mis dos gatitos, Tommy y Fallen, y durante esos 15 minutos el mundo bajaba un cambio. No solucionaba nada, no arreglaba los problemas, pero me daba algo que en ese momento valía muchísimo. Un poco de aire, un poco de silencio, un poco de paz. Y lo curioso es que todas las consolas que tengo terminé recurriendo a esta. No una PlayStation, no una Dreamcast, no una consola conectada a una pantalla enorme, no una Switch, a una Game Boy Pocket. Y creo que tiene sentido, porque hay algo especial en estas maquinitas. Son simples, directas, las encendés, jugás y listo. No hay actualizaciones, no hay configuraciones, no hay nada que resolver. Y cuando tu cabeza viene de pasar horas resolviendo problemas, esa simplicidad vale muchísimo. Y es que es donde esta pantalla me sorprendió de verdad. No en el escritorio, no en una mesa de trabajo, sino en la vida real. Porque esos momentos al sol, sentado afuera, con los gatos, era justamente donde más la usaba. Y algo que me llamó muchísimo la atención es que incluso con el sol pegándome de lleno, la pantalla seguía viéndose perfecta, sin buscar sombra, sin forzar la vista, simplemente funcionaba. Y eso es una especificación técnica. Parece un detalle, pero cuando realmente la usás, termina siendo una comodidad enorme. Y de noche era exactamente igual, con todas las luces apagadas, la casa en silencio, el cansancio acumulado del día y una simple ruedita de brillo sin menús
sin configuraciones, sin navegar opciones. Mover apenas el control y la pantalla se adapta al ambiente. Y parece una tontería, pero cuando una consola se vuelve parte de una rutina, esas pequeñas cosas hacen una diferencia enorme. Y sí, la pantalla es excelente, los colores son muy buenos, el brillo es fantástico, la imagen se ve espectacular. Y para lo que estén buscando la parte más técnica, cómo instalarla, configuraciones, detalle del montaje y una review mucho más profunda en la pantalla, voy a estar preparando un video exclusivo para miembros del canal, porque después de perder todo el material original, la única forma de hacerlo bien es volver a grabarlo desde cero. Así que si les interesa tener la parte más técnica del proyecto, quédense atentos, porque también la vamos a tener. Pero para ser completamente honesto, eso terminó quedando en segundo plano, porque cuando miro esta consola hoy, ya no veo solamente un mod, no veo solamente una pantalla IPS, veo una compañera de una etapa muy particular en mi vida, una etapa donde necesitaba encontrar pequeñas pausas para poder seguir adelante. También quiero agradecer a la gente de Highspeedido, porque este video tendría que haber salido hace muchísimo tiempo. Cuando les expliqué lo que estaba pasando, entendieron perfectamente mi situación. Así que gracias por la paciencia y gracias por permitirme finalmente terminar este proyecto. Y antes de terminar el video, me gustaría hacerles una pregunta, porque estoy seguro de que no soy el único que le pasó algo así. ¿Hubo alguna consola, algún juego que los haya acompañado durante un momento difícil de sus vidas? No necesariamente para solucionar problemas, porque a veces los problemas siguen estando ahí, pero sí para regalarles un poco de paz, un poco de aire, un lugar donde refugiarse aunque sea unos minutos, porque creo que todos tenemos algún juego, alguna consola, algún recuerdo especial que apareció justo cuando más lo necesitábamos, así que me gustaría leerlos en los comentarios y conocer tu historia. Hay veces que las cicatrices nos las dejan las personas, hay veces que nos las deja la vida y otras veces nos las deja un cirujano, como es el caso de este oso. Pero con el tiempo entendí algo, las cicatrices forman parte de nuestra historia, pero no tienen que definir quiénes somos. Lo importante es levantarse una vez más, aprender, seguir adelante, intentar crecer e intentar ser mejor que ayer. Porque capaz ya no soy el mismo de hace unos años. Algunas cosas me cambiaron, otras me enseñaron. Pero este oso sigue acá. Gracias por acompañarme una vez más. Soy Venom y nos vemos en el siguiente nivel.